Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del cálculo de trabajo en distintas situaciones particulares que se nos van a presentar. Y en este caso vamos a analizar un poquito cómo se comporta la fuerza de roce frente al trabajo. No nos olvidemos que la fuerza de roce en general es una fuerza complicada de manejar, que hemos visto cómo en dinámica en general los problemas que tienen rozamiento es lo que más les cuestan a ustedes y por lo tanto seguramente frente al trabajo también se va a comportar de una forma distinta precisamente a la que venimos viendo, por ejemplo, para la fuerza peso. No nos olvidemos que para la fuerza peso vimos que tenía una característica muy particular, que era que su trabajo era independiente de la trayectoria. Entonces, vamos a ilustrar esto con un ejemplo. El ejemplo dice así. Imaginemos un cuerpo que se empuja de un extremo a otro de una habitación, siguiendo los siguientes dos caminos o trayectorias. Entonces, fíjense, acá nosotros lo que tenemos es una habitación vista de arriba. Y estos son los extremos A y C a donde nosotros queremos transportar este cuerpo. Este cuerpo que está acá lo queremos llevar de acá hasta acá. Entonces me dice que el camino 1 es a lo largo de una diagonal, como se muestra en la figura, que es la trayectoria AC. Entonces el camino 1 es la trayectoria AC. Y el camino 2 es transportarlo siguiendo los bordes de la habitación, los bordes de estas paredes de la habitación, o sea, los catetos, o sea que la trayectoria va a ser la A, B, C. Entonces, fíjense lo siguiente, acá tenemos dos caminos. ¿Por qué estamos insistiendo en seguir dos caminos? Porque ya vimos que con el caso del peso, su trabajo era independiente de la trayectoria. Y ahora tenemos que ver cómo se comporta el rozamiento. Y fíjense que es un problema bien clásico. Tengo un objeto que quiero transportar de un punto a otro, lo empujo, hay otras fuerzas. Lógicamente, si no el objeto no se mueve solo con la fuerza de roce de un lugar a otro, hay otras fuerzas. Pero a mí lo que me está interesando es solamente calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y convengamos también que la fuerza de rozamiento es la misma en todos los puntos de la habitación, o sea que el mu que tenemos acá va a ser un mu cinético, va a ser constante en todos los puntos de la habitación, o sea que no tenemos diferencia de suelo, si se quiere, siguiendo los catetos o siguiendo la diagonal, porque si no estamos comparando algo que no tiene sentido. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento aplicando la definición de trabajo, siguiendo primero el camino 1 y después vamos a seguir el camino 2 y vamos a comparar los resultados. Bueno, vamos con la primera parte del enunciado. Tenemos que calcular el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento para ir desde el punto A hasta el punto C. Entonces, fíjense, así como nosotros teníamos técnicas para poder encarar la resolución de los problemas en dinámica, que básicamente la primera representación que hacíamos era un diagrama de cuerpo aislado, fíjense que cuando tenemos que calcular trabajo es muy importante representar la trayectoria que vamos a seguir. Y dentro de la trayectoria que vamos a seguir fundamentalmente al diferencial de R, que es el representativo, o sea, el vector que de alguna forma u otra va a representar ese pedacito de trayectoria, y la fuerza. Lógicamente, como es una trayectoria rectilínea, podemos hacer una simple representación como la que hice acá. Fíjense, este es el bloque visto de arriba, acá tenemos la fuerza de roce que va para atrás, que se opone al desplazamiento que nosotros estamos haciendo, el diferencial de R que va para adelante, y el ángulo que forman estos dos vectores, que son los que importan, digamos, en la definición de trabajo, es de 180 grados. Entonces, fíjense lo siguiente. Lógicamente hay peso y normal, lo que pasa es que están en otro plano, es decir, acá la normal estaría perpendicular al pizarrón y el peso estaría, digamos, también en dirección perpendicular, pero con sentido contrario. Pero no lo hemos dibujado precisamente porque el problema, en definitiva, me está pidiendo que calcule el trabajo de la fuerza de roce. Entonces, fíjense. Formalmente tenemos trabajo de la fuerza de rozamiento para ir desde hasta C, que es la integral curvilínea para ir desde hasta C siguiendo la trayectoria C, porque fíjense que no va a ser lo mismo ir desde hasta C siguiendo la otra trayectoria, eso es lo que queremos precisamente ver, de FR por diferencial de R producto escalar. Ahora bien, si vemos este planteo, este esquemita que hice, estamos frente a ese primer caso que analizamos general en donde nos vamos a enfrentar con una fuerza que siempre forma el mismo ángulo con la trayectoria y la fuerza es constante, es decir, la fuerza de roce es constante en todos los puntos de la trayectoria. Lógicamente la fuerza de roce esta será mu por la normal, pero no viene acá el caso si la fuerza de roce es mu por la normal o no es mu por la normal. Lo importante es que la fuerza de roce tiene un valor constante a lo largo de la trayectoria y nosotros empujamos y vencemos a la fuerza de rozamiento. Entonces, como estoy frente al primer caso, sabemos que el trabajo va a ser directamente igual al módulo de la fuerza por el coseno de 180 grados, que es el coseno de θ, por la longitud de la trayectoria entre el punto A y el punto C. O sea que esto me da menos fuerza de roce por la longitud de la trayectoria que tengo entre el punto A y el punto C. O sea, este es el trabajo que a mí me piden calcular.
Esta fuerza de rozamiento que está acá, no le quepan dudas que vale mu por la normal o que será mu por m por g, pero no es lo que a nosotros nos interesa en este momento. Nosotros tenemos que la fuerza de roce va a tener este valor a lo largo de toda la trayectoria. Entonces fíjense que nos da, en primer lugar, negativo, era de esperar porque siempre vamos a tener con el rozamiento un 180 grados respecto del desplazamiento, y por otro lado, lógicamente, interviene la longitud, en este caso, que tiene la trayectoria, es decir, el camino, la longitud total que tengo desde A hasta C, que es básicamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo que forma nuestra habitación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el trabajo de la fuerza de roce, pero siguiendo el otro camino, el A, B, C, siempre yendo desde el punto A hasta el punto C, pero ahora por otro camino. Así que hagamos eso. Bueno, vamos con el camino 2, que nos propone este problema. Entonces, fíjense que nuevamente he hecho una representación del camino 2, y lógicamente la fuerza de roce cambia mucho en el camino 2, cosa que no ocurría en el camino 1. No es que cambie su módulo, porque estamos diciendo que el módulo va a ser el mismo. Lo que cambia mucho es la dirección y sentido. Fíjense, en este tramo del camino 2 la fuerza de roce va para allá, y en este tramo del camino 2 la fuerza de roce va para allá. Entonces, en primer lugar, a diferencia de lo que teníamos con la fuerza peso, que analizamos en el caso anterior, fíjense que acá donde nosotros cambiamos la trayectoria, como es este caso, o sea, pretendemos ir por otra trayectoria, la fuerza de roce se comporta de una forma muy particular que el peso no es así. O sea, la fuerza de roce cambia punto a punto, y en este caso cambia mucho, digamos, en esta zona respecto de esta zona. Y esto se ve bien plasmado en este diagramita que he hecho, en donde he vuelto a representar la fuerza de roce y el diferencial de R, donde se ve bien claro el ángulo de 180 grados que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento. Pero más allá de eso, lo que podemos hacer nosotros es, como el integral en definitiva, la integral del trabajo, esta integral curvilínea, esta definición de trabajo es una integral, y la integral es una suma en definitiva. Entonces fíjense que yo la he dividido en dos partes, en dos integrales, o en dos trabajos, que es el trabajo de la fuerza de roce para ir de A hasta B, y después el trabajo de la fuerza de roce para ir de A hasta C, que en definitiva me conforma la trayectoria ABC. Entonces, si nosotros analizamos cada una de estas partes o cada una de estas secciones, en cada una de estas secciones, la fuerza de rozamiento se comporta como ese primer caso que analizamos, es decir, que tiene un valor constante en módulo y a su vez forma un ángulo constante con el desplazamiento, en este caso con el diferencial de R. Tanto en este tramo como en este tramo, es decir, en los dos tramos el módulo es el mismo, pero lógicamente lo que cambió significativamente es la dirección de la fuerza de roce. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es, lógicamente, dividir el trabajo en dos partes. Y para cada parte tenemos una solución que conocemos. Para la primera parte, el trabajo de la fuerza de roce es básicamente el módulo de la fuerza de roce por el coseno de 180 grados por la longitud de la trayectoria que tengo entre el punto A y el punto B. Más el otro trabajito que es módulo de la fuerza de roce por el coseno de 180 grados, o sea, el coseno del ángulo comprendido, por la longitud de la trayectoria que tengo entre el punto B y el punto C. Entonces, lógicamente, ahora hemos resuelto el trabajo, hemos integrado, y fíjense que lo podemos escribir de esta forma. El coseno de 180 es menos 1 acá y menos 1 acá, entonces fíjense que me queda, vamos a hacerlo en dos pasos para que lo vean, me queda menos fuerza de roce por longitud de la trayectoria AB, menos fuerza de roce por longitud de la trayectoria BC. Que si saco factor común, fuerza de roce, porque estamos diciendo que en todo punto la fuerza de roce es constante, por lo tanto tengo el mismo valor acá, acá y acá, me queda menos fuerza de roce por, me queda longitud de la trayectoria AB más longitud de la trayectoria BC. Y esto lógicamente es lo que me resuelve la segunda parte de este problema. Ahora bien, ¿qué resta ahora? Comparar los dos resultados que hemos obtenido. Entonces fíjense, la gran pregunta es, ¿me da lo mismo esto que esto? Esa es la pregunta que instauramos. Y lógicamente la respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Porque no es lo mismo esta longitud que la suma de estas dos longitudes. Es decir, nosotros sabemos que la relación pitagórica nos plantea una relación cuadrática, es decir, esta al cuadrado es esta al cuadrado más esta al cuadrado, pero acá yo lógicamente tengo la suma de las longitudes. Esto es básicamente lo que nos pasa cuando nosotros queremos atravesar una plaza o un parque. Si estamos apurados vamos por la diagonal. ¿Por qué? Porque recorremos menos camino que si vamos por los catetos. Es mucho más grande esta suma que esto que tengo acá.
Por lo tanto, ¿cuál es la gran moraleja o cuál es la gran conclusión que tenemos que sacar acerca del rozamiento? Ojo con el rozamiento, porque el trabajo depende de la trayectoria seguida. O sea que yo no puedo ir por cualquier trayectoria. Yo cuando tengo que analizar un problema, tengo que calcular el trabajo del rozamiento por la verdadera trayectoria que sigue la partícula, sea esta cual sea. Entonces, fíjense que acá tenemos un comportamiento totalmente distinto a lo que teníamos con la fuerza peso. Estamos frente a una fuerza variable, acá se ve bien claro que la fuerza de roce varía, el peso no era una fuerza variable, cuyo trabajo es dependiente de la trayectoria que se siga. Por eso que hay que respetarlo a rozamiento como tal. Cuando nos enfrentemos a un problema y tengamos rozamiento, no nos queda otra que estudiar su trabajo siguiendo la trayectoria que sigue la partícula o el cuerpo que estamos estudiando.